Andrea Pezzini, empresario turístico cultural. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Casi 22 años ya en Úbeda, sí, que se dice pronto. Correcto, se dice pronto y muy a gusto, la verdad. Muy a gusto. Comentábamos antes, fuera de cámara, yo ya prácticamente 30 años de mi vida fuera de Italia, donde nací. Y de en Mantua, en el norte de Italia, correcto, en la Lombardía. Correcto, ese es mi lugar de origen, es mi ciudad natal. Y con 20 y poco años me fui a vivir a Londres unos años, después a París unos cuantos años más, de París a Sevilla, toda la época de la Expo, el antes, durante y el después de la Expo, y finalmente en enero del 94 aterricé en Úbeda y aquí sigo. ¿Y en qué se parece Castelgoffredo, 12.500 habitantes, como hemos dicho, en Mantua, a Úbeda? ¿Qué elementos comunes hayas ya cuando haces esa recopilación de casi 22 años en la ciudad? Sí. Bueno, digamos que el pueblo donde yo nací, efectivamente, Castelgoffredo, en la provincia de Mantua, es un pueblo, no sé, podría compararlo aquí en la provincia de Jaén, imagina Mancha Real, a Torre Perojil, es decir, un pueblo realmente sin una riqueza histórica, monumental, sin el pedigrí, digamos, que puede tener Úbeda, ¿no? Es una ciudad, una pequeña ciudad de ahora algo más de 12.000 habitantes, fundamentalmente agrícola reconvertida a industrial, en la industria textil, pero la capital, Mantua, sí que tiene muchísimo que ver con Úbeda, ¿no? Hasta el punto que se da esa, bueno, paradoja puramente casual, el hecho de que yo esté aquí, pero que un tal Francisco de los Cobos pasó por Mantua, tuvo una relación extraordinaria con los duques de Mantua, los Gonzaga, hasta el punto que uno de los cuadros que, bueno, aunque sea una copia que se conservan en la Capilla del Salvador, es un regalo de los Gonzaga de Mantua, por tanto, y pasó por la tierra donde yo nací. Y después, en términos quizás más recientes, más patrimoniales, se ha dado esa otra circunstancia, repito, puramente casual, que la primera declaración de Patrimonio de la Humanidad dada a dos ciudades conjuntamente fue la de Úbeda y Baeza en 2003. En el 2008 se hizo exactamente lo mismo, ese discurso de la dualidad entre Mantova y Sabbioneta, gracias a esa riqueza renacentista promovida en aquel caso por los duques de Mantua, los Gonzaga. ¿Y se consiguió la meta? Sí, son ciudades Patrimonio de la Humanidad, al igual que Úbeda y Baeza. Y por supuesto uno de los digamos sueños que uno tiene es ¿por qué no algún día un hermanamiento, ¿no?, entre Úbeda y Baeza y Mantova Sabbioneta, ¿no? Podría ser de intermediario. ¿Ya has hecho alguna cosita, no? Sí, ya efectivamente se han lanzado, digamos, sobre pretexto de la gastronomía. Correcto. Hemos jugado mucho con la cuestión gastronómica. Una misión de mi pueblo natal, mi ciudad natal, Castelgoffredo, una asociación que se llama Asociación del Tortello Amaro, es decir, vinculada a un plato típico gastronómico de allí. Pues estuvo aquí hace un par de años, fue septiembre de 2013, si no recuerdo mal, con el pretexto de también, digamos, hermanarse con la Orden de Caballeros de la Cuchara de Palo, ¿no? Que en ese momento pues no hicieron miembros a yo mismo, a Fernando, declararon en ese momento la sede mágica de la Orden de la Cuchara de Palo, que es la Sinagoga del Agua, y esto permitió también que esa fiesta gastronómica pues fuese deleitada con esos platos típicos que esa gente de mi ciudad natal pues tuvo bien a no solamente enviar, sino venir aquí 12 personas tomándose días de su tiempo, de su trabajo, de sus familias, gastándose un dineral, y vinieron a fundamentalmente trabajar para que pues pudiese la gente de la provincia de Jaén degustar productos de la provincia de Mantua. Hablábamos de esos denominadores comunes, Francisco de los Cobos, la declaración de Patrimonio Mundial. Hay un antes y un después con la declaración. Fíjate, desde el 3 de julio de 2003, cómo ha cambiado prácticamente todo en cuanto a la oferta turística se refiere, sin duda, pero morfológicamente la fisonomía también de la economía viene un poco al hilo de todo esto. Venimos hablando mucho tiempo de la necesidad de un comercio mucho más pegado al tema turístico, con cambio de horarios, con una mentalidad clarísimamente de ciudad de servicios, ciudad turística. Absolutamente es cierto. Como bien decíamos, llevo aquí 22 años y menudo cambio, ¿no? Menudo cambio y bendito cambio, ¿no? Por una parte, esa declaración de Patrimonio de la Humanidad ciertamente ha marcado diferencias.
da un marchamo, una etiqueta, una categoría de primer nivel, por supuesto. También es cierto que sin la declaración de Patrimonio de la Humanidad ya se estaban, digamos, trabajando, ¿no? Esos, digamos, cambios de tendencia, el creer realmente en el futuro del turismo, de la cultura en Úbeda y, por supuesto, centrado en el centro histórico. Por tanto, como siempre, algunos valientes, digamos, fueron aquí los primeros en apostar, creando establecimientos hoteleros, algún que otro restaurante, por supuesto, empresas de prestación de servicios, y después, por supuesto, el 2003 marcó también digamos, un empujón definitivo para que, bueno, hayamos vivido en estos últimos años unos cambios extraordinarios y muy positivos, porque en el fondo el centro histórico de Úbeda estaba destinado a morir, ¿no? A morir de vejez y de abandono, casi de semiabandono. Afortunadamente, repito, ahora pues sirva simplemente la calle Real, ¿no? Una calle que prácticamente conservaba uno o dos establecimientos. La inmensa mayoría de los vecinos habían dejado, ¿no?, la calle Real, y ahora pues prácticamente todos los edificios han sido rehabilitados, casi todas las digamos, los alojamientos están ocupados, y también pues prácticamente casi todos los locales a ambos lados de la calle ya dan una vida, un bullicio, es una auténtica gozada pasear la calle Real voy a decir casi cualquier día del año, ¿no? Ya porque también la gente de Úbeda la ha hecho suya, ¿no? No es solamente una cuestión, por tanto, meramente turística, y por tanto ver un lleno cuando hay muchos turistas, sino también está abarrotada la calle Real pues en casi cualquier día del año. ¿Le falta eso precisamente a la corredera de San Fernando? Una serie de restaurantes, algún alojamiento que mantenga la vida durante toda la jornada y no se corte súbitamente con el cierre de los establecimientos comerciales. Claro, sin duda es otro de los ejes comerciales, turístico, que tendrá algún día que explotar, digamos, crecer. En definitiva sucederá cuando ya no quepa más nadie en el Real, supongo, ¿no? Entonces ya habrá que buscar huecos en zonas limítrofes alternativas, ¿no? Y por tanto la corredera sin duda es una de esas calles señoriales, porque lo es, que puede tener ese otro, digamos, cambio, ¿no? Como lo ha vivido la calle Real. La diferencia fundamental tal vez en el caso de la corredera es la peatonalización, ¿no? Que en el caso de la calle Real ciertamente es lo fundamental y es lo que la hace agradable para pasear y para estar. En el caso de la corredera quizás sea un poco más difícil, pero la suerte también de la corredera es que es una calle muy ancha, con unas aceras muy anchas, y seguramente una reorganización urbanística de la corredera podría también ser, pensando en términos de futuro, no a corto plazo, un eje también de desarrollo turístico y gastronómico. Vamos con algún tema controvertido. Las visitas turísticas a edificios monumentales, artísticos, históricos, ¿no deberían cobrarse si no incorporan a un profesional que vaya guiando en la visita? ¿Deberían ser gratuitas? No estoy por la gratuidad en ningún caso, salvo excepciones que las hay. Aunque no haya guía, aunque sí. el ciudadano de turno, el visitante, dé una vueltecita por su cuenta. Vamos a ver. Es extremadamente costoso mantener cualquiera de los edificios históricos, monumentales que hayan sido rehabilitados. Por tanto, todo no concluye una vez que hemos terminado la rehabilitación y la puesta en valor y la apertura, sino arranca cuando ahora viene el momento de decir, ¿y ahora cómo mantenemos esto limpio, iluminado? Pero no sería en justa correspondencia, habida cuenta de que en gran medida la rehabilitación de estos edificios y en muchos casos incluso el mantenimiento corre a cuenta del erario público, y el ciudadano de esta nacionalidad podría tener algún tipo de recompensa, ya que he puesto mi dinero para mantener este edificio, por ejemplo Santa María, sí, que menos que yo como ciudadano español pueda entrar y salir sin tener que pagar? Está allí justamente el concepto, Manuel, es decir, no termina cuando has rehabilitado y abierto las puertas, eso es un proceso continuo. Es decir, necesita ser mantenido, limpiado, iluminado, atendido. Por tanto, no me doy por, digamos, satisfecho con que hayan rehabilitado un edificio. ¿Para qué? Si después no lo puedo visitar. Por tanto, esa responsabilidad de todos, es no solamente la de la rehabilitación, sino también la del mantenimiento. Y el mantenimiento, afortunadamente,
puede, digamos, cumplirse, puede llevarse a cabo gracias a esos recursos que generan las entradas a los monumentos. Repito, siempre todo es muy matizable, pero yo estoy siempre a favor de que haya, por lo menos, aunque sea simbólico, algo que pagar. Primero, porque se le da valor, el valor que se merece el edificio, el lugar que estás visitando. Segundo, porque hay mucha gente trabajando en ello y, por tanto, evidentemente de algún sitio tiene que salir ese sueldo, esa seguridad social, esos gastos a los cuales hay que hacer frente. Y, en tercer lugar, eso sí, también como usuario, por tanto, como visitante, exijo. Tengo la capacidad, el poder de exigir servicios. Servicios pueden ser justamente esos de limpieza, de iluminación, de atención a mi persona, bien a través de paneles, bien a través de una audioguía, bien a través de pantallas táctiles, bien a través de personas que te lo cuenten. Es decir, después el concepto de gestión patrimonial, pues, por supuesto, puede variar y mucho. Hay mucha tecnología hoy aplicada a la gestión del patrimonio y también, pues algunos, es mi caso, que seguimos creyendo mucho en las personas y, por tanto, todo lo que nosotros, digamos, hemos ido gestionando ha sido a base de personas. Que si queremos a alguien a quien tú puedas preguntarle, a alguien que te lo cuente, a alguien que se salga del guión, a alguien que lo haga dinámico, que lo haga agradable, que lo haga realmente emocionante, ¿no? Y allí está la diferencia, un poco, pero bueno, repito, esta es una cuestión de conceptos, de ideas, de formas de ser que marcan, bueno, diferencias en uno u otro modelos de gestión. O sea, cobrar entrada. Sí. De entrada sí. Sí, sí, sin duda, y estoy convencidísimo de ello. Además es necesario, repito, excepciones. Vamos a ver, evidentemente en un caso como, no sé, las catedrales de Sevilla o de muchos lugares, yo sé que hay un trato especial para los sevillanos. En el caso de Úbeda, Santa María, hay un caso especial para los ubetenses. En la misma Capilla del Salvador, aunque la mayoría de la gente no lo sepa y todavía no se haya enterado, desde que Artificis empezó a gestionar la Capilla del Salvador en el febrero del 1999, ya entonces pusimos un precio simbólico de €1 para los ubetenses. Que sí, ese trato, por tanto, existe. Después también, ¿hay alguien realmente recalcitrante que no está dispuesto a pagar ni ese eurillo simbólico? Pues también se cumple con esa otra obligación, que es mínimo 4 horas a la semana de entrada gratuita en las mismas condiciones de las horas de pago. Y también en la Capilla del Salvador se ha cumplido con esa obligación. Por tanto, no quieres pagar ni ese euro. Todos los días tienes tu oportunidad de entrar a la Capilla del Salvador de forma gratuita. Así que no hay, lugar a la queja. Hablando del Salvador y de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, parece que llegado es el tiempo de restañar heridas y recomponer una relación que se rompió de forma absolutamente abrupta, descortés, indeseable, inelegante, a través de tribunales, y eso es muy difícil de recomponer, pero necesario. Incluso uno atisba en este momento que el duque tenía olfato de negocios cuando quería hacer un hotel en los Honrados Viejos, y también, por otra parte, que los intereses de la ciudad de Úbeda debían salvaguardarse desde el ayuntamiento. Uno entiende también la postura del alcalde de ese momento, pero esto hay que de alguna manera recuperarlo, y a lo mejor la excusa es el retorno del San Juanito. Sin dudas, sin dudas. Es una de las heridas que han marcado el centro histórico de Úbeda y su desarrollo y su futuro, ¿no? Pensar en términos de UNED, tal y como estaba prevista en ese convenio que se firmó en los años 80 entre el Ayuntamiento y la Casa Ducal de Medinaceli, imaginar que la UNED hubiese abierto tal y como estaba previsto, si no recuerdo mal, en el año académico del 2001-2002 o 2002-2003, es decir, haría ya prácticamente casi 15 años de UNED en Úbeda, ¿no? Imaginar lo que hubiera desarrollado en esa manzana, en ese entorno, la UNED, por el mero movimiento de estudiantes, de personas que acuden, que trabajan en la UNED, aparte las facilidades de espacio y de confort para los propios profesores y quienes acuden a clase, ¿no? Es decir, alrededor de un establecimiento como la Universidad a Distancia, pues surgen inevitablemente cafeterías, papelerías y alojamientos. Por tanto, es una llaga, una herida, como decíamos, que lamentablemente pues sigue abierta, ¿no? Ahora, ¿cómo cerrarla? Esto evidentemente es una cuestión de voluntades entre las partes.
partes, y las partes son Fundación Casa Ducal de Medinaceli, Ayuntamiento de Úbeda. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho con todos ellos. Creo que la inmensa mayoría hablar por hablar, sin conocimiento alguno, ¿no? Es decir, que realmente la cuestión ha terminado en los tribunales y creo que las sentencias han sido bastante claras, aunque después se hayan llegado a un, no voy a decir un callejón sin salida, pero a un momento en el que o nos sentamos y hablamos y nos ponemos de acuerdo, si no esto se quedará aquí generación tras generación y volveremos al estado de ruina. El pretexto del San Juanito, pues es un fantástico, es un extraordinario pretexto beneficioso para todos. ¿Tú crees que la única obra de Miguel Ángel Buonarroti va a acabar en Úbeda? Estoy convencido de que sí. Debe. Estoy convencido de que sí. Y eso le va a dar, por ejemplo, a lo que es tu negocio, ¿no? A Úbeda en general. Bueno, a Úbeda sin duda, pero yo digo a los empresarios de turismo cultural, evidentemente, este es un valor añadido, ¿no? Es un plus. Sí, por supuesto. Pero repito, Manuel, a Úbeda. Es decir, nunca he pensado en términos personales. Discutí el otro día además con algunos empresarios de Úbeda, del sector turístico, servicios gastronómicos, etcétera, además quejándome justamente de sois los primeros que os quejáis siempre de todo y después nunca estáis en nada. Es decir, vas a Fitur, vas a tierra adentro, participas en los workshops, estás donde hay que estar, vas a vender tu establecimiento, vas a vender tu ciudad. No te he visto nunca. Yo llevo 24 años seguido yendo a Fitur. No me he perdido una edición de Tierra Adentro, no me pierdo ningún evento que permita vender el destino Úbeda Baeza. Y nadie va a venir a Úbeda Baeza porque hay una empresa que presta un servicio cojonudo, con perdón por el término, ¿no? Porque llevan allí mucho tiempo y nadie va a venir por mí. Ni mucho menos, ni en broma. Va a venir por un destino, por una ciudad que se llama Úbeda, con una hermana que se llama Baeza, porque son extremadamente interesantes, y todos hemos ido a generar ese destino y a venderlo, entre comillas, en un foro donde hay que ir y vender y aprender y conocer mucho. Entonces, en ese sentido, el San Juanito, pues una vez que venga beneficiará a toda la ciudad. Por supuesto, hay quien tiene uno de sus establecimientos, unos negocios en el centro histórico, cerquita de la Capilla del Salvador, y quizás serán los primeros beneficiados por ellos, pero no necesariamente, ni mucho menos los únicos, y ni mucho menos solo el sector turístico. Además, lo recordamos siempre, quizás son frases hechas, Manuel, pero turismo es todo. Turismo es todo. Que sí, beneficia desde la farmacia a las gasolineras, a los supermercados y cualquier otro sector económico de la ciudad. Por tanto, va a beneficiar Úbeda, por supuesto, en sentido pleno, amplio y general, y mucho más allá de Úbeda. Porque en el fondo, repito que a veces esas distancias que para nosotros son inmensas, para quien viene de lejos, para quien vive en una gran ciudad, para quien tarda una hora y media en ir a trabajar todas las mañanas, el tener que desplazarse 20, 30 minutos para venir a Úbeda es una ridiculez. Por tanto, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, Linares, Bailén, Jaén Capital y el entorno, digamos, a esas dos ciudades, pues se va a beneficiar notablemente. Lo ha hecho y sigue haciéndolo desde que Úbeda y Baeza han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, y el San Juanito, cuando vendrá, si vendrá, pues estoy convencido de que sí, pues seguramente será otro, digamos, empujón, otro, digamos, momento publicitario absolutamente extraordinario. Entiendo también que junto al San Juanito, hablo por hablar, porque, repito, no conozco detalles, ni mucho menos, pero entiendo que, conociendo un poco la Casa Ducal de Medinaceli y los bienes que puede, digamos, vestir alrededor del San Juanito, la colección que puede llegar a Úbeda con el pretexto San Juanito puede ser mucho más importante, ¿no? Y me consta porque vemos movimiento de arquitectos, de proyectos, de negociaciones, que se está habilitando un espacio junto a la Capilla del Salvador para poderlo albergar con la dignidad que merece, con la seguridad que necesita y con ese otro discurso, digamos, complementario que venga a vestir, a adornar la imagen, digamos, emblemática que va a ser el San Juanito. Qué importante es que poco a poco sigamos avanzando para hacer de Úbeda y de Baeza dos ciudades enfáticamente turísticas, y para eso es muy importante programar de una forma seria, profesional, la oferta complementaria durante todo el año. No puede haber un fin de semana en el que Úbeda y Baeza no tengan una programación, y además una programación agrupada y que pueda estar en cualquier
establecimiento turístico, en cualquier oficina turística, en cualquier restaurante, en tiempo y forma, ¿no? Sí, desde luego. Dos cuestiones, de nuevo. Una, hace unos años nos quejábamos de que no había nada que hacer. Hasta un sábado por la noche no sabías qué sugerir a nuestros visitantes. ¿Qué sugerir? Bueno, váyanse ustedes a tomar una copa. Hay un par de pubs aquí, 3, y una discoteca en el polígono industrial si quieren trasnochar. Ahora mismo pues estamos viviendo casi lo contrario. Es decir, no voy a llamarlo exceso, porque bendito exceso también, pero la simultaneidad de actividades que ofrece la ciudad de Úbeda y Baeza también con mucha frecuencia en muy poco tiempo, ¿no? Por tanto, bienvenida sea, ¿no?, esa oferta que mal se llama complementaria. Sí. Sí, no estoy llevo años también luchando contra esa mal llamada oferta complementaria. No es complementaria, es esencial, ¿no? Es el motivo por el que alguien viene. Es decir, con todo el respeto hacia los hoteleros y la restauración, que también es un motivo de desplazamiento, pero el alojamiento es el complemento a veces. Es decir, yo voy a Úbeda porque hay un festival de teatro, porque hay un concierto, porque hay una exposición, porque hay una etcétera, etcétera. Es decir, hay miles de pretextos que son el motivo real por el que tú vienes. Es decir, participar de esa oferta. Ya veré dónde como, ya veré dónde duermo. Pero el motivo realmente que te desplaza, el producto, es el evento, es el acontecimiento, es el congreso, la exposición o el concierto o la obra de teatro. Por tanto, a ver quién es complemento de quién. Eso es otra cuestión, digamos, un poco a matizar, ¿no? Pero bueno, forma parte de mis formas de ver las cosas. Y al margen de ello, cierto que hay una oferta interesantísima en estos últimos años que mejora, aumenta en todos los sentidos, calitativamente, cuantitativamente, y quizás sea esa un poco la parte, digamos, que falta, digamos, regular, ¿no? Primero, la anticipación. Muchas cosas se anuncian, nos enteramos de que suceden con pocos días de antelación, por tanto es muy complicado comunicarlo. Y después también es cierto que ahora casi todos estamos muy activos, ¿no?, con redes sociales, con comunicación desde la personal, la empresarial, la de la asociación de asociaciones y la de las oficinas de turismo, la de los medios de comunicación locales y más allá, ¿no? Por tanto, la misma comunicación puede llegar a tu correo a veces hasta 7, 8, 10 veces a través de canales diferentes, ¿no? Por tanto, la idea de que haya un único canal que la pueda aglutinar, organizar, ordenar, necesario, interesante, ya se está trabajando en ello a través fundamentalmente de TUBA, la Asociación de Turismo Sostenible de Úbeda y Baeza. Pero también es cierto que, no obstante, puede haber un portal o inclusive tal vez en el futuro un medio físico, un soporte impreso que podamos distribuir en todos los establecimientos. Nadie dejará de hacer su propia publicidad a través de sus propios canales, ¿no? Pero también es verdad que quizás nos falta, digamos, ese una visión más global, ese soporte global, efectivamente, que lo aglutina. Se han hecho algunos ejemplos muy recientes, ¿no?, con el tema de la fiesta de la Navidad, ¿no?, como por ejemplo, en la programación navideña se ha aglutinado toda la oferta, casi toda la oferta que se va a generar durante las Navidades en Úbeda, con la aportación de las partes, el Ayuntamiento, el CISEL, la Unión de Cofradías, etcétera, etcétera, y otros organismos que organizan actividades en la Navidad, y se ha tratado de meter todo en un librillo de forma pues ordenada y organizada. Has hablado de TUBA y qué importante ha sido cuando todavía los ayuntamientos, los políticos, diríamos, la parte política no acaba de ponerse de acuerdo para crear órganos de gestión conjunta de ese maravilloso tesoro que había sido la inscripción de los sitios de Úbeda Baeza en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuando TUBA, la asociación turística, se forma, se gesta con empresas turísticas de ambas ciudades para conseguir precisamente que esto sea un gran museo abierto del Renacimiento, donde las gentes jueguen un papel fundamental, incluso mucho mayor que los propios monumentos y los sitios. Correcto. Ese es otro de esos, aspectos que te cuesta a veces entender y explicar y aceptar que
se estén dejando allí en un estado, en un limbo, no voy a decir de abandono porque no se ha abandonado, pero la incertidumbre no es buena, ¿no? Y la incertidumbre de saber sigue, no sigue, avanzará, no avanzará, seguiremos fomentando proyectos, recibo solicitudes, aceptamos nuevos socios, porque los hay en cola, pero claro, no sabes qué contestar frente a la incertidumbre, ¿no? Por tanto, es algo que, si de algo sirven las cámaras y estas conversaciones, pues ese también invitar a los políticos responsables de actividades, de acciones como la de Tuba, de realmente volver a revitalizarlo, porque entiendo yo que en los años que se ha llevado Tuba ha sido un elemento fundamental, primero como decías, de aglutinación de la oferta turística y cultural de las dos ciudades, y después también, ¿por qué no?, también es un elemento que ha permitido empujar, ayudar, en el buen sentido de la palabra, a través de subvenciones y no solamente una cantidad importantísima de acciones promocionales, ayudar pues el desarrollo de Úbeda y Baeza. Por tanto, es un ejemplo más de éxito, sobre todo de necesaria unión de administraciones y empresarial, además con ese otro matiz donde bien sabes que los empresarios hemos, no voy a decir que impuesto, pero sí marcado un poco la línea de trabajo, entendiendo que los políticos posiblemente cada 4 años vayan pasando, vayan renovándose, y los empresarios, algunos llevamos aquí unas cuantas décadas ya, por tanto, es decir, la necesidad de mantener también una coherencia y unas líneas de trabajo, ¿no?, en una asociación como Tuba. Por tanto, sería absolutamente deseable que se volviera a revitalizar la Tuba tal y como se ha concebido inicialmente, porque yo entiendo que se ha hecho un buen trabajo, muy fructífero, y que necesitamos que siga. Menos ambigüedad por parte de la Consejería de Turismo, ¿no?, que dice siempre que sí, pero a los hechos nos remitimos, ¿no? Correcto, esa es la gran cuestión, un poco el reproche que hacemos a los políticos, así de claro, así de rotundo, es decir, defínase usted, mójese usted, pero no con palabras, sino con hechos. Y es la petición. Y con esa perspectiva histórica de más de 20 años en Úbeda, Baeza, en la provincia de Jaén, en nuestro entorno, a mediados de los 90... clarísimamente por oferta turística, por inauguraciones de hoteles, por puesta en marcha de proyectos de restauración de mucho nombre que atraían prácticamente a toda la provincia, Baeza parecía ganarle claramente la batalla a Úbeda, con esa rivalidad lógica que siempre ha existido. Sin embargo, en el momento actual, por circunstancias, la proliferación de establecimientos de restauración, de nuevos alojamientos como este en el que estamos, el primer hotel de 5 estrellas, es precisamente en Úbeda, la puesta en marcha de otros. Parece que Úbeda está un poco por delante, le saca algún cuerpo de ventaja a Baeza. ¿Compartes esa percepción? La percepción sí, y poco más. Es decir, será que a lo mejor por no haber nacido en Úbeda, por estar enamorado de Baeza también, nunca he concebido, digamos, esa rivalidad como tal, sino siempre he ido a vender Úbeda y Baeza. Además me sale espontáneo, que es decir, es una única palabra, es un nombre único, y me ha dado igual, es decir, que alguien se alojara en Baeza, en Úbeda, o terminar aquí, simplemente es un único destino donde ambos nos beneficiamos. Es absolutamente raro que alguien venga a Úbeda y no vaya a Baeza y viceversa, por tanto somos uno, ¿no? Y ahora bien, que por circunstancias, digamos, empresariales o de desarrollo, ahora pues haya, digamos, Úbeda ya tomado un poco esa iniciativa en relación a Baeza, que sin embargo quizás la tenía hace unos años, porque tal vez a lo mejor dentro de 8 o 10 años volvemos a juntarnos y a volver a hablar de la misma temática, y tal vez hablemos de esa otra inversión de tendencia, ¿no? Es como que se desarrolle un barrio, ¿no? Hemos dicho la calle Real era una calle muerta y ahora está viva, ¿no? Pues un poco la comparativa puede ser la misma, ¿no? Sinceramente a mí no me ha preocupado nunca esa cuestión, esa realidad, que además es cada vez más sana, de haberla, es cada vez más sana, y cada vez más creo que los empresarios que vamos de la mano a todos los foros posibles e imaginables donde podemos vender un destino, vamos a vender Úbeda y Baeza. Por supuesto, este establecimiento tratará de vender sus habitaciones, el restaurante de al lado tratará de vender sus menús, y yo trataré de vender mis servicios, por supuesto, pero
repito, es el conjunto, es el todos juntos lo que realmente vende y por tanto el nombre de Úbeda Baeza todo seguido como uno.